Is there anybody going to listen to my story? Yo estoy realmente encantada, es un honor. Este premio tiene que ver con el programa de Excelencia Médica que se emite por nuestro canal y que además tiene que ver con la comunicación, con la prevención, la promoción de la salud, y esto fue una caricia al alma realmente. Bueno, muy contenta. Todo el año hemos trabajado, pero el acto central todos los años es el acto de distinción a 13 mujeres destacadas. Bueno, en este caso también un hombre fue destacado y la verdad muy contentos porque nuevamente la comunidad nos acompañó realmente en una forma conmovedora. Así que bueno, sobre todo uso este medio para agradecer muy especialmente a todas las mujeres y hombres que nos acompañan en Propuesta Mujer y también a los medios que tan afectuosamente nos acompañan y nos cubren siempre. Muy contenta porque la verdad que tengan en cuenta la labor y en este caso de magisterio en general, en mi persona me llena de satisfacción, así que muy agradecida a la organización Propuesta Mujer y además es un placer estar en esta casa que también tiene que ver conmigo, que es el Círculo de Ajedrez, así que 2 veces contenta. Acompañando un poco a las entidades intermedias, las asociaciones civiles. Sí, esa es la idea, de que los políticos estemos cerca del tejido social, comprometidos más con la propuesta de esta asociación Propuesta Mujer, que tiene que ver en este mes de conmemoración de los derechos de la mujer, con trabajar sobre la igualdad de género, sobre acabar con la violencia y sobre todo porque hoy está muy en boga el tema de la cuestión de género y creemos que hay que acompañar estas iniciativas. Sí, más que las organizaciones intermedias, un festejo por el Día de la Mujer, un reconocimiento a mujeres muy comprometidas con distintas áreas de nuestra sociedad civil, la verdad que un orgullo, un gusto.